Queremos darle la bienvenida a todos y el día de hoy seguimos con la serie La Verdad del Evangelio de la Gracia, este estudio que estamos viendo, que estamos llevando con respecto a la carta a los romanos. El día de hoy es el tema número 6 y es la primera parte del tema que se llama la imparcialidad de Dios. La imparcialidad de Dios. Y vamos a estar estudiando Romanos capítulo 2 a partir del versículo 6 en adelante. Y en un momentito vamos a ver algunos de los principios sobre los que se basa precisamente el juicio de Dios, ¿verdad? Todo el juicio divino que es recto, que es tan claro como el solazo que tenemos ahorita, ¿verdad? Y yo quiero nada más mencionarles tres características de lo que es el juicio de Dios. Yo quiero que entendamos esto para quienes nos están escuchando por primera vez o que nos visitan por primera vez o que que no han escuchado las anteriores. Yo les aconsejo que escuchen los temas anteriores porque esta es una serie, es decir, venimos versículo por versículo y el tema está conectado, todos los temas están conectados, obviamente. Entonces, cuando estamos hablando del juicio de Dios, nos estamos refiriendo aquí a ese día en que todo hombre se presentará delante de Dios. Lo que la Escritura le llama el juicio del gran trono blanco. ¿Ok? En donde ya aquí no es un juicio para ver si se salvaron o no, eso está fuera de juicio, eso es otro asunto y ahorita lo vamos a tocar, sino ese juicio en donde se determina, en donde Dios determina no sé si decirlo, más bien el tamaño del castigo con respecto a la falta. Ese es el juicio. A fin de cuentas, es separación de Dios. A fin de cuentas, es lago de fuego. Pero yo quiero que lo vayamos viendo y que cuando escuchamos el juicio de Dios no es para ver si eres salvo o si no eres salvo. Más bien, cuando nos referimos aquí al juicio de Dios, es en donde Dios determina con justicia, ¿verdad?, cuál es el castigo que lleva. Es decir, olvídense, no hay limbo, ¿está bien? No hay purgatorio, no hay nada de eso. ¿Estamos? Entonces, algunas características, repito, del juicio de Dios es que es universal, es decir, es para todos, pero que es individual. Es decir, que el Señor juzgará en lo individual, persona a persona, no va a agarrar, a ver, estamos ahorita de oferta, ¿verdad? Vamos al 3x2, ¿verdad? O no sé. Vamos a agarrar de grupo. A ver, a todos estos me los voy a ejecutar, a todos estos otros no, es individual, pero al mismo tiempo es universal, es decir, es para todo hombre, pero es individual. ¿Sí se entiende eso? La otra característica que vamos a estar reiterando a lo largo de la enseñanza es que es según verdad. Es decir, así lo expresa el Salmo 96:3, entre otras partes de la Escritura, dice: Jehová vino a juzgar a los pueblos con su verdad. Es decir, la medida o con lo que el Señor mide es con su verdad, con su palabra, pero va más allá todavía cuando dice que es según verdad, es decir, no hay ningún engaño, todo es claro, no hay nada oculto, es según verdad. Y el tercer punto es de que es imparcial, ¿verdad? Entendemos que Dios no hace acepción de personas. Entonces, por un lado tenemos el conocimiento general de que Dios no se puede equivocar al juzgar. ¿Alguien piensa que Dios se puede equivocar al juzgar? Pues no se puede equivocar, Dios no se equivoca, ¿verdad? Es uno de los atributos de Dios, es de que es omnisciente, todo lo sabe. Todo lo sabe. Entonces, no hay error
por cuanto es en verdad y con toda su sabiduría no hay error. Entonces, Él no se equivoca, ¿verdad? Sabemos que en el día que el juicio que el Señor traerá a las naciones y a los individuos, pues no se le va a perder de repente por ahí el expediente, ¿verdad? Como a veces suele pasar con la justicia humana, que se está llevando ahí un juicio, ¿verdad? Y por ahí, ¿quién sabe qué pasó? Pero de repente no encuentran el expediente y no encuentran fulanito documento y se demora. No, el juicio de Dios no es así, ¿verdad? Tampoco van a haber omisiones en cuanto a las pruebas, en cuanto a los hechos que se presentan. No es de que va a quedar alguna de las evidencias que se presenten como que va a quedar fuera, como que esa no, es que si se presenta este hecho, eso va a determinar el juicio. Van a entrar todos, van a entrar todas las pruebas, no va a haber omisión de nada, ¿sí? Tampoco se podrán presentar falsos testigos. No van a haber testigos comprados como hubo en el juicio del Señor, ilegal a todas luces. Entonces, vemos que todo esto nos deja ver la condición del hombre, ¿verdad? Cuando estoy referenciando diferenciando, entre el juicio, la manera en que el hombre juzga y la manera en que Dios juzga, cómo es el juicio del hombre y cuál es el juicio de Dios, pues eso nos deja ver la condición del hombre, ¿verdad? Y eso nos deja ver cuán necesario es el evangelio para el hombre. Ciertamente en donde Dios se muestra justo y a la vez se muestra lleno de amor y de gracia y de misericordia. Fíjense, aún en medio de eso, Dios muestra su amor, su gracia y su misericordia. Y algo que es necesario que entendamos, que sí quiero destacar con respecto a este tema que vamos a estar viendo, es de que, como dije en un principio, aquí nos está tratando el asunto de la justificación, porque se puede malinterpretar este texto. Ahorita lo verán, como dice el Proverbio 75.344, me estoy poniendo el guarache antes de espinarme. Entonces, les quiero decir esto, el texto se puede malinterpretar cuando se descontextualiza, ¿verdad? Yo lo que quiero señalar es de que aquí solo está enfatizando el pasaje acerca de la imparcialidad de Dios en la aplicación de su justicia. De eso se trata este tema. Eso es lo que vamos a estar hablando. Eso es lo que el tema que está viendo, ¿verdad? Cómo su justicia se fundamenta pues en la verdad, ¿no? El tema de la justificación lo toca más adelante y deja muy en claro que es por fe, que no es por obras, etcétera, etcétera. Ya llegaremos allá. Ahorita estamos en ¿cómo se llama este tema? La imparcialidad de Dios. Es un atributo de Dios, que Dios es imparcial, ¿verdad? En el versículo 6, vengan conmigo ahí del capítulo 2 de Romanos. Dice que en el versículo 5 dice que el juicio de Dios es justo. Vimos ya anteriormente que es según verdad. Y dice, hablando de Dios, aquí en el versículo 6, el cual pagará a cada uno, diga conmigo, a cada uno. Dice cómo está enfatizando la responsabilidad individual, sin excepción. Sin excepción. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, que la retribución en el día del juicio va a ser justa. ¿A qué se está refiriendo esto? A que el castigo será justo con respecto a la falta. ¿Ok? Eso es justo. Esta falta este castigo es el justo. Y bueno, los seres humanos tenemos una idea de justicia y ahorita vamos a entrar un poquito más allá. Pero para empezar, debemos de tener constantemente presente que este versículo, fíjense bien, si hemos de entender, si hemos de interpretar correctamente, en este versículo no está hablando acerca de los creyentes, sino que está hablando acerca de la condenación al incrédulo y que ese juicio, que esa condenación, que el veredicto que el juez dé, que será Jesucristo, es justo. Eso es lo que está diciendo el versículo, en pocas palabras. ¿Está bien?
El Salmo 62:12, anótelo, dice: y tuya, oh Jehová, es la misericordia. ¿De quién es la misericordia? ¿Quién es la fuente de la misericordia? Dicen los salmos, ¿verdad? Porque para siempre es tu misericordia. Más alta que los cielos es tu misericordia. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Qué impresionante es eso. Dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Y dice, porque, fíjense bien, ese porque, tú pagas a cada uno conforme a su obra. Quiero que noten esto. Aún en el juicio, la misericordia de Dios está presente, sin afectar su justicia. Aún en el juicio, la misericordia de Dios está presente, repito, sin afectar su justicia. Y fíjense, dice, tuya es, oh Señor, la misericordia. Y ese porque, esa es la razón. ¿Cuál es la razón de que se ve la misericordia de Dios? Que el Señor hace justicia. Yo sé que a veces eso no nos, como decimos, ¿no? Luego cascabeleamos con eso, ¿verdad? Como cuando le cayó agua a la gasolina y que le pisa uno el carro, ¿verdad? Y como que no quiere jalar. A veces así nos hacen los pensamientos porque a veces tenemos un muy mal entendimiento, una muy mala idea con respecto a quién es Dios. Y precisamente eso nos mete en muchos problemas. Eso no nos permite, el hecho de no conocer a Dios, no nos permite crecer de la manera en que Dios demanda que crezcamos. Y es riesgoso porque luego, aún como creyentes, tenemos ideas muy mal concebidas con respecto a Dios. Ideas que no son correctas y que de esas ideas incorrectas se desarrollan doctrinas incorrectas, por lo tanto la conducta del creyente es incorrecta. Y a veces está batallando y no sabe por qué está batallando, porque efectivamente hay un deseo en su corazón, quiere servir al Señor, quiere crecer, pero no puede. ¿Por qué? Porque está atorado con ideas, con pensamientos, con argumentos incorrectos con respecto a la persona de Dios. Y nosotros necesitamos entender esto. Dios es justo y es amoroso, ¿está bien? Pero precisamente por eso lleno de gracia. Eso que Dios es amor y Dios es lleno de gracia, lleno de misericordia. Eso es precisamente lo que lo lleva a castigar el pecado. Precisamente porque es amor, porque es bueno, porque es misericordioso, pero Él juzga con justicia. Y debido a que Él es amor, Él tiene que acabar con el pecado. Y Él lo ha determinado. ¿Están conmigo? No es de que Dios es amor, ay, pues podemos hacer lo que sea y no importa. Porque no es así. Bueno, tenemos que entender también que el día del juicio final, ¿verdad? Como dije hace un momento, pero lo repito, el tema no será salvación. Este juicio, como dijimos ya, servirá para determinar el grado de castigo, y esto es muy clave porque miren, hay muchos que creen que no saben o que no se puede saber si serán salvos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted está seguro? Bueno, un par de preguntas. ¿Usted está seguro que es hijo de Dios? Es decir, ¿usted está seguro que ya no está bajo condenación? Porque eso es lo que dice, lo veremos más adelante en Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. De eso está hablando. El asunto es de que por un mal entendimiento en algunos pasajes de las Escrituras, muchos dicen, aún creyentes sinceros, pero dicen, es que no podemos saber, yo no puedo saber si seré salvo o no, hasta el día del juicio. ¿Ha escuchado eso? ¿Cuántos han escuchado eso? A ver, levanten su mano. Fíjense. Yo no puedo saber. ¿Yo cómo voy a saber? Dios es el que sabe. Pero no, mis amados. La Escritura es muy clara y dice que sí podemos saber. ¡Qué horrible no saber! Si es precisamente esa función de Dios y esa misericordia de Dios la que te dice, ¿verdad? Qué bueno que estás conmigo y qué bueno que estoy en ti.
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando habla de ese tema, ya lo hablaremos, no quiere decir, pues puedo hacer lo que quieras y nadie me puede decir nada porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero no sé si puedo ser salvo. No sé si seré librado. No sé si me doy a entender. Es precisamente una de las seguridades, una de las bendiciones, una de la esperanza, de la gloria que tenemos. Alguien que no sabe si será salvo, alguien que no tiene esa seguridad, ¿cómo puede esperar la gloria? ¿Cómo puede esperar la glorificación? Si es precisamente cuando tengo yo esa seguridad de que mis pecados han sido perdonados, que puedo decir, Señor, gracias, ¿verdad? Acaba con esta miseria ya. Pero yo me quiero ir ya contigo. Y está ese deseo. Y estamos esperando la venida del Señor. Porque sabemos que eso pondrá fin a todas nuestras miserias. Porque seremos glorificados. Pero alguien que no sabe, que piensa que el juicio de Dios será para determinar si es salvo o no, entonces, ¿en base a qué? Dicen, no, bueno, pues es que sí creyó, pero luego ya no creyó, entonces sí fue salvo, pero luego perdió su salvación, pero luego no sabemos si yo seré o no. Es un lío que se hacen, ¿verdad? Cuando la palabra es tan clara, hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, estamos esperando la glorificación. Entendemos que ese tema del juicio no es para el creyente, porque de hecho la Escritura enseña que el creyente en el día del juicio fungirá como un testigo. O sea, no tendrá al Señor Jesucristo como juez para emitir la condena. El creyente pasará por otro juicio, pero que no es para condenación, es para recompensa. Ese es el tribunal de Cristo. Ahí es en donde cada creyente recibirá coronas, donde recibirá recompensa por su labor aquí. Porque sí hay recompensas y debemos esperarlas. Dices, yo sé que el punto no es, bueno, pues tengo que hacer algo para, pues porque quiero un terreno más grande, allá quiero mi casa. No, o sea, es que yo quiero servirte porque te amo, Señor, y porque amo a tu iglesia, y porque quiero servir a los tuyos. Y yo sé que hay recompensa en eso, El Señor dice, mira, si alguien le da un vaso de agua, por cierto, le voy a dar un trago a la mía. El que me trajo la botellita de agua tendrá recompensa por haberme traído. Eso dice el Señor, dice, mira, si a un profeta le das un vaso de agua fresca, dice, fíjate, por cuanto él es profeta, tú recibirás recompensa de profeta. ¿Qué hule? O sea, bueno, pero ese es otro tema, sigamos avanzando. Versículo 7, aquí cambia el asunto. Versículo 7 no está tratando acerca del incrédulo, aquí está, escuchen bien, está estableciendo cómo el creyente es librado. Versículo 7 dice, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, esto habla de confianza en Dios, no en los esfuerzos de uno. O sea, no es porque alguien puede ser salvo por sus obras, porque se porte bien. No está hablando de eso. ¿Ok? Dice, buscan gloria e inmortalidad. Y aquí el término más amplio sirve para designar el estado final del hecho de haber sido salvo, de la bendición de haber sido salvado. ¿Cuál es el estado final de alguien que ha recibido la vida eterna? Entendamos, vida eterna es la vida de Dios, es el Zoe o el Sao de Dios, ¿ok? La vida que Dios tiene en sí mismo, eso es lo que recibimos en el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que reciben? Vida eterna. ¿Y qué es lo que será el estado postrer, el estado final de alguien que ha nacido de nuevo? Gloria, la glorificación, honra. ¿Ustedes creen que vamos a ser honrados? Miren, el hecho de presentarnos delante de Dios, ese es un honor impresionante. Dice, e inmortalidad. ¿Está bien? Entonces, cualquiera que realmente se ajuste a esta descripción es porque ya ha sido salvado. Es porque ya fue salvado. Es por la gracia, por medio de la fe,
ya fue receptor de esa vida eterna, ¿verdad? Entonces, sí queremos dejar en claro que somos salvados no por obras, sino para obras. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? No somos salvados por obras. Las obras no representan un requisito para salvación, pero sí representan el resultado de salvación. Y en algunos casos, obras pues serán más que otros, porque habrá, como ha habido a lo largo de la historia, hay gente que ha nacido de nuevo, se ha convertido, y como el ladrón en la cruz, ¿qué obras hizo? O sea, en el sentido de trabajos. Pero creyó. No sé si están aquí conmigo. Pero tanto más tiempo tengamos, ¿cuál es el resultado? Es decir, obras, ¿cómo podría describir obras? Si no es más bien como la aparición y el ejercitamiento del carácter de Cristo en el creyente. Que se va formando el carácter de Cristo en el creyente y nuestra conducta se ciñe a eso y tiene un resultado. De eso está hablando, hermanos. No de cuántas gentes gané para Cristo, sino del fruto. Y fruto aquí es el resultado de la naturaleza de Cristo en mí. ¿Qué tanto carácter de Cristo hay? ¿En qué es glorificado el Padre? Es en que lleves mucho fruto. Y mucho fruto no es meterle gente a las iglesias. Mucho fruto, ¿en qué se glorifica? ¿en qué se glorifica más Dios? Póngame atención en esto. Pero ¿en qué se glorifica más Dios? En que se haga un buen evento y se haga toda una estrategia, porque se puede hacer, ¿verdad? Y se hace toda una estrategia y un lugar se retaca de gente donde la mayoría de ellos creen, algunos, que son creyentes cuando no han creído. Que creen que son hijos de Dios cuando no lo son. Que nunca se acercaron por el arrepentimiento, nunca hubo convicción de pecado, simplemente les dijeron que repitieran una oración y ya. Pero está lleno el lugar, porque me gusta, porque pienso que puedo usar a Dios en algún momento, porque es la mejor opción. Cristo es la mejor opción de la vida, para mejorar tu vida. Pues un montón llegan, y así como llegan un montón, se salen otro montón. Eso es cuestión de reciclaje nada más. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿se glorifica a Dios ahí? O más bien en una persona, en un pecador que se arrepiente, que se vuelve a Cristo, que nace de nuevo, y cada día el carácter de Cristo se va manifestando más en él, y cada día esa persona, si bien es cierto, no es perfecta, ¿verdad? Cada día se parece más a Cristo, cada día tiene más rasgos como los de Cristo. De repente en algunas áreas y luego en otra y luego en otra. Luego como que tiene un avance muy grande y luego como que se atora, pero ahí va. ¿En qué se glorifica el Señor? ¿A qué se refiere entonces mucho fruto? Mucha gente no. Mucho fruto es mucho carácter de Cristo. Porque nada hay que le dé más gloria al Padre que Cristo. No hay nada más glorioso que Cristo. Nada representa más la gloria y muestra más la gloria de Dios que Cristo. ¿Están conmigo? Usted ve ahí en segunda a los Corintios, ¿verdad? Cuando dice que en Jesucristo, que en el rostro de Jesucristo se muestra la gloria del Padre. Entonces somos salvados no por obras, sino para obras. Eso es lo que dice en Efesios 2:8, que las obras son el resultado de la salvación, no la causa meritoria, no lo que ocasiona el mérito. Mis obras no obtienen ningún mérito para ser salvado, ni para retener la salvación. Mis obras no lo hacen, porque aún esas obras no se originan en mí. Dice que somos salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos. Es un regalo por medio de la fe. Es decir, en la manera en que accedo yo o que tengo acceso a esa gracia, a ese regalo, es por medio de la fe. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no es por obras que recibimos salvación. Sería contradictorio pensar que el juicio de Dios es para ver si se salva, a ver cuántas obras hizo, y así como que va a sacar un balance de haber y deber, ¿verdad?
¿Cuánto hiciste? ¿Cuántas buenas? No, estas 2 buenas, pero hiciste 30 malas, pero esta estuvo buenísima, esta eliminó a 15 malas. Entonces ahí la llevas. No, o sea, no por obras para que nadie se gloríe, que nadie pueda jactarse, que está ahí y que tiene un mérito para poder estar delante de la presencia de Dios y para recibir la vida de Dios. Ninguno de nosotros tenemos mérito. Todo el mérito es de Cristo. Su justicia fue dada al creyente y nuestro pecado fue acreditado a Él. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos en Él hechos justicia de Dios. ¿Ok? Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, pues somos hechura suya. Escuchen bien, en el versículo 10 de Efesios 2 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y dice, las cuales Él, Cristo Jesús, preparó de antemano, desde antes de la eternidad, para que anduviésemos en ellas. O sea, ¿andamos en buenas obras? ¿Cree que se originó en nosotros? No. Fue algo que Él preparó. ¿Se está produciendo el fruto del carácter de Cristo en nosotros? ¿Creen que tenemos algún mérito? Sí, porque yo he sido perseverante. Pues esa perseverancia viene por gracia de Dios. No es por mérito propio. Todo es por gracia, hermanos. Todo es por fe y para fe. Se origina en la fe y la conclusión es la fe. Entonces no debe de interpretarse que la vida eterna puede ganarse por los que están perseverando en hacer bien, ¿verdad? Porque esta misma carta enseña con una claridad impresionante que la justificación es solamente por la fe, ¿verdad? Y no hay contradicción aquí, pero el tema de este versículo, ¿verdad? Es el juicio y no la justificación, o del tema más bien. Versículo 8, aquí está la antítesis de lo anterior, o sea, lo contrario. ¿Qué es lo que hay para los que perseveran en la vida eterna? Para los que buscan gloria, honra, inmortalidad. Pero, digan conmigo, pero, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ira y enojo, ¿a quiénes? A los que son contenciosos. La palabra en el griego de contencioso se refiere a un mercenario. ¿Qué es un mercenario? Es un soldado profesional que cualquiera lo puede contratar. Que cualquier nación lo puede contratar y le paga una lana y él mata y hace lo que sea por esa paga que le dieron. Habla de un mercenario, habla la clase de persona que hace lo que sea sin importarle, ¿verdad?, por un beneficio propio, aunque sus acciones afecten a los demás. Escuchen bien, esto es lo que dicen los contenciosos. Los contenciosos no se está refiriendo nada más a un peleonero, va más allá, hermanos, va a una actitud interna en el corazón, que no me interesa si te afecta o no. Dice, y no obedecen a la verdad, es decir, no obedecen al evangelio. Quiere decir que no quieren ser persuadidos por el evangelio, que se les presente el evangelio, pero no quiero, rehúso a creer, sigo en lo mío, no me interesa. Oye, pero es que el evangelio no me interesa, sigo en lo mío. De eso se está hablando, esto es lo que acumulan. Dice, pasajes anteriores, pero en el mismo capítulo dice, atesoran ira para sí, guardan eso como si fuera un tesoro, y no es de que Dios les vaya guardando más ira, ellos van haciendo su guardadito ahí. Entonces, en cuanto a la expresión, desobedecen a la verdad, pero obedecen a la injusticia, pues nada más compare ahí, ¿verdad?, en lo que habla en el versículo 18 del capítulo 1, de los hombres que tratan de suprimir, de quitar la verdad con injusticia. Quiere decir que en vez de obedecer a la verdad, ellos prestan oídos a cualquier cosa que deshonre a Dios. No me interesa que Dios sea glorificado. Hago a un lado eso y, en esto pues le doy más, como decimos, ¿verdad?, más de adrede. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre algunos seres humanos, ¿eso dice? Sobre
todo ser humano. Pero, ¿qué ser humano? Que hace lo malo. Fíjense bien, literalmente dice sobre toda alma de hombre, ¿sí? Que persiste en hacer lo malo. Que persiste en hacer lo malo. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí hemos hecho lo malo? A ver, levanten su mano. Y los que no están, los digo, o los que no levantaron la mano, pues ¿qué? Pero se va a saber que sí. Todos hemos hecho lo malo. Pero una cosa es haber hecho lo malo, y otra cosa es persistir en hacer lo malo. Ya sé que esto está bien, pero no me interesa hacer el bien. Quiero seguir haciendo esto malo. Eso es lo que está hablando. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, sobre toda alma de hombre, ¿verdad? Que persiste en hacer lo malo. Quiere decir que no escapará, ¿verdad? Y dice, sobre el judío, en primer lugar, o primeramente, y también sobre el griego. Entonces nadie se puede levantar en contra de lo que Dios establece y quedar impune, o sea, quedar sin castigo. Nadie puede pensar, ¿verdad?, que Dios estableció algo y luego yo vengo en contra de eso que Dios estableció y pensar que puedo violentar o violar cualquier norma que Dios haya establecido y pensar que me voy a quedar impune, que no va a haber castigo. Es absurdo pensar eso, pero aquí lo aclara porque hay quienes piensan de este modo, ¿verdad? El judío, dice primeramente o en primer lugar el judío. ¿Por qué dice en primer lugar el judío? O sea, ¿por qué dice que en primer lugar el Señor se va a surtir al judío? ¿Por qué será primeramente? ¿Porque es su pueblo? Bueno, ¿ustedes se acuerdan que en la salvación dice el judío primeramente? Ese, y también el griego. ¿De quién proviene la salvación? ¿De los judíos? O sea, ¿el judío tiene prioridad en la salvación? No, aunque no nos guste. Pero el judío tiene prioridad en la salvación. Pero escuche bien, tiene prioridad en el juicio. ¿Qué le habla eso? De la imparcialidad de Dios, que no es favoritismo. Es simplemente una cuestión de orden histórico en la salvación, nada más. No es favoritismo, no es que sean sus favoritos, no es que sean sus chiqueados, ¿verdad? Porque luego se encuentran, hasta calcomanías hacen luego, hoy soy la chiqueada del Señor, ¿verdad? Dios no tiene, no, es imparcial, absolutamente imparcial, ¿sí? Ay, soy un reyesito del Señor, relleno de algo serás, pero, o quién sabe qué tendrá rellena la cabeza, pero, no. Está hablando de prioridades, nada más, ¿sí? Es decir, miren, en otras palabras, por algún punto el Señor iba a empezar a salvar a la humanidad, empezó por los judíos. Pero también por algún punto va a empezar a juzgar, será con los judíos. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? O sea, pregunta, nada más quiero así recordar rápido. Sí quedó claro que las obras no son base de la salvación, sino que es evidencia de la salvación. ¿Sí quedó claro eso? Ok, muy bien. Vayamos al versículo 11, porque aquí está el tuétano del asunto. Porque, digan conmigo, porque para Dios no hay acepción de personas. Dicen, fíjense, o sea, Dios va a bendecir, o sea, el estado postrer de alguien que ha recibido la vida eterna es gloria, honra e inmortalidad. Pero ira a los que persisten, ¿verdad? Juicio, tribulación, angustia a los que persisten en hacer el mal. Dice al judío primeramente y después al griego. Dice, ¿por qué? O sea, la razón de todo esto es, dice, porque para Dios no hay acepción de personas. ¿Qué es acepción de personas? La palabra griega, para decir, como se traduce acepción de personas, quiere decir parcialidad. O sea, Dios es imparcial. Ese es el tema. Ese es un atributo de Dios. Quiere decir favoritismos. Entonces, Dios no tiene favoritos.
Dios es imparcial. En Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él está por encima de todos, ¿verdad? Es decir, que alguien dice, pues yo tengo este Dios. Bueno, pues el único Dios verdadero está por encima de ese. Ay, es que mi Dios sí es muy bueno y mi Dios sí me deja pecar y lo que sea y Él no castiga y no manda al infierno. Bueno, el tuyo no, el único Dios verdadero sí. Él es Dios de dioses. ¿Están conmigo? Dios no castiga. Bueno, a lo mejor tu Dios no, pero el Dios de la Biblia, el Dios que está por encima de esos dioses que se hace la gente en su cabeza o en algunos casos lo hacen con sus manos, Él está por encima de ellos, ¿verdad? Y alguien puede decir, pues yo soy Señor, yo soy el gerente de papas fritas S.A. y soy el que tiene más. Bueno, hay alguien que está por encima de ti. Está dejando claro que no hay ninguna persona a la que Dios esté sujeto. Es Dios de dioses y Señor de señores. Y dice, Dios grande. No dice que es un Dios grande. Literalmente es el Dios grande. Poderoso, o sea, el Dios poderoso. Y temible, el Dios temible. Dice, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, que no se deja llevar por las apariencias y que nadie le puede pasar una feria ahí para corromperlo. Que nadie le puede decir, ay sí Señor, mira voy a hacer esto y voy a hacer esta manda y ahora sí te voy a cantar este canto y ahora sí te voy a servir con eso, pero ya aplaqué tu ira, ¿verdad? No, Dios no hace acepción, Dios no admite cohecho. Por eso las motivaciones en nuestro corazón para todo lo que hacemos es muy importante, ¿verdad? Y esta es la imparcialidad de Dios. Escuchen bien, así como Dios trata la condenación sin favoritismos, también del mismo modo trata la salvación a todo aquel que cree y condenará sin favoritismos a todo aquel que rehúsa creer. ¿Están aquí? ¿Sí alcanzamos a captar esa parte? Yo creo que todos tenemos muy claro que en los tribunales humanos, en el que sea, aunque digan que es un país en algunos en mayor o menor medida, pero en todos los tribunales humanos se muestra preferencia, ¿verdad? ¿A poco no? O por las apariencias en algunos casos, a otros porque son ricos, a otros porque son influyentes, a otros porque son tranzas, ¿verdad? Y compraron al juez, pero Dios es estrictamente imparcial, hermanos. En el tribunal de Dios, ahí no hay parcialidad, ahí no hay nada de esto, ¿sí? No hay consideraciones de raza o de apariencia, ¿verdad? O que alguien pueda influenciar a Dios para algo, ¿verdad? Sus juicios son según verdad, son en verdad y son con verdad. ¿Estamos aquí? Fíjense, versículo 12. Todos los que sin la ley han pecado, ¿qué quiere decir sin la ley? A ver, vamos aterrizando, porque los versículos que siguen son claves. ¿Por qué dice, todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán? Bueno, ¿qué es sin la ley? ¿Sin la ley de quién? No, sin la ley de Moisés. Sin la ley de Moisés. Dice, todos los que sin la ley de Moisés han pecado, ¿qué es lo que establece la ley? Lo que es pecado y lo que no. Eso establece la ley de Moisés, las cosas cómo se deben de conducir las personas. ¿Está bien? En este caso, a los que están sujetos a esa ley. Dice, todos los que sin ley han pecado, o sea, sin la ley de Moisés, sin la ley de Moisés, también perecerán. Fíjense que aquí está la equidad y la imparcialidad. Póngame atención porque aquí nos estamos adentrando en algo muy interesante. Dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Mismo asunto, imparcialidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que los gentiles serán juzgados por la conciencia, ¿verdad? ¿Y qué es la conciencia?
Bueno, eso que Dios le puso al hombre, que le da testimonio de lo que es bueno y de lo que es malo. Escuchen bien, todo hombre, intrínsecamente, aún, y ahorita voy a tocar eso, aún con su depravación, aún con su perversión, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo, pero precisamente debido a su depravación, se inclina por lo malo, no se inclina por lo bueno. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? O sea, el hombre en general sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. ¿Y a dónde se inclina? ¿A hacer qué cosa? A hacer lo malo. A hacer lo malo. ¿Verdad? Ya vimos que tenemos la capacidad de ver lo bueno y lo malo en otros, lo que evidencia, ¿verdad?, que debemos de empezar con nosotros. O sea, sí podemos discernir. Sí vemos cuando, ay, eso está bien mal, mira nada más, y rápidos, ¿verdad? Desenfundamos para echarnos al otro, desenfundamos bien rápido. Pero yo no, porque, ¿tú no qué? No. Entonces, los judíos serán juzgados por la ley. ¿Sí? O sea, porque ello es el instrumento que se les dio, es la regla que se les aplicará. Pero escuchen bien, cada uno, sea gentil o sea judío, será juzgado a la luz que tiene de parte de Dios. Si recibieron conocimiento acerca de la ley, con respecto a eso los juzgará Dios. Si nunca escuchó eso, con respecto a la conciencia. Pero escuchen bien, nadie va a decir nunca supe nada. Nadie, jamás. Oye, y acá hay los y los aztecas que nunca. Ahorita vamos a ir para allá. Espérenme tantito. Sí, Proverbios 24:12 dice lo siguiente: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos. ¿A cuántos les han salido con eso? De repente, oye, ¿y qué pasó, verdad? Nuestros hijos a veces, oye, ¿qué onda con esto? Ay, ¿me dijiste eso? Es que no entendí. No, yo no supe. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han dicho eso? No, yo no sabía. A mí no me dijiste. Y uno dice, sí, híjole, ¿cierto? Así lo hemos dicho. O yo sí me confieso. ¿Ustedes no? Ay, gracias. Gracias, Señor, ¿verdad? Ahí. Bueno. Dice, porque si dijera ciertamente no lo supimos, dice, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Quién es el que pesa los corazones? ¿Quién es el que ve lo que está en nuestro corazón? ¿Quién es el que puede decir en nuestro corazón, pesé tu corazón y mira, estás falto? Puse tu corazón en balanza y se inclina a la maldad. Ay, no, Señor, yo no supe. Ajá. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ay, pero es que yo pensaba distinto, Señor. Vamos a ver tus pensamientos, vámonos a tu conciencia. Vámonos aquí. Es que yo quería que me convencieran y yo quería que me dijeran, no, Señor, no, vamos, me voy a ir a tu conciencia. Es que no supe, vámonos a tu conciencia. Dice, el que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. O sea, nadie escapa. Nadie escapa. Versículo 13. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Ahora, el punto principal que aquí se está destacando, aquí en este párrafo, es que el conocimiento de la ley no constituye en sí mismo una defensa contra el juicio de Dios. Es decir, yo ya conozco la ley, Señor, yo ya entendí el evangelio, mucho gusto, pero nunca lo creíste. No, Señor, yo sí recibí la ley y mira, qué bueno que la recibiste, pero nunca obedeciste. ¿Cómo no? Obedecí en todos estos, sí, pero fallaste en esto, y el que falla en uno se hace culpable de toda la ley. ¿Querías vivir por la ley? De acuerdo a la ley te juzgo. ¿Querías vivir por tu conciencia? De acuerdo a tu conciencia te juzgo. ¿Tú sabías que esto era bueno? Sí, ¿y por qué no lo hiciste? Ay, Señor, porque ya te hiciste culpable de todo. Entonces, ¿quién escapa, hermanos? Dios es imparcial.
¿Se fijan? No tratará con favoritismos a unos y a otros. Entonces, por otro lado, ¿verdad? Entender, o en el mismo tenor, entender el Evangelio no es sinónimo de salvación. ¿Cuántos entienden lo que es el Evangelio? Bueno, aún el entender lo que es el Evangelio no lo salva a uno. Es un buen principio, pero no es un asunto mental. Ok, ya entendí, ya ve por dónde va, entonces yo respondo a eso. Respondo al Evangelio. No respondo, no obedezco, o sea, no sigo la instrucción de Dios que me da de arrepentirme. Entonces, aunque lo conozca, eso no me salva. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Yo nada más quiero recordar con todo esto, hacer un paréntesis, que por la ley nadie puede ser justificado. Dice, bueno, pues es que es ser un hacedor de la ley. El que hace la ley, ese es justificado. Sí, nada más que yo les recuerdo algo. Por la ley nadie puede ser justificado, porque precisamente lo que hace la ley acusa, marca la falta, establece la pena, y nadie que sea juzgado por la ley la libra, porque en algo falla. Aún, escuchen bien, aún cuando uno diga, ok, a partir de hoy, a partir de este momento, toda la voy a cumplir, pero si al pie de la letra, nomás me va a faltar caminar sobre el agua. Pero a partir de, ya empiezo, muy bien, a partir de hoy, ¿y lo de atrás qué? ¿Y con lo de atrás quién? ¿O qué? ¿Piensas que borrón y cuenta nueva? No. Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo que no es de borrón y cuenta nueva? No, es que no hay borrón y cuenta nueva. Para que Dios salve a uno, ese uno se tiene que morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Por eso tiene uno que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el tipo se tiene que morir. O la tipa. ¿Estamos? No es de que borrón y cuenta nueva, hasta aquí llegamos. Eso es la ley, pero la ley no te da esa facultad. La gracia sí. Entonces, si decimos, no, yo a partir de hoy voy a cumplir la ley, hasta me voy a circuncidar y me voy a poner mi kipá, y, o sea, el gorrito, ¿verdad? Acá, y le voy a hacer así, con toda esa tendencia que hay ahorita, ¿verdad? De judaizantes. Le vamos a hacer así porque ahora esto, bueno, está bien, hazle así. Nada más explícame una cosa, si tú te apegas a eso, ¿y lo anterior qué? ¿Eso quién lo paga? ¿Quién paga los platos rotos? ¿Están conmigo? O sea, no puedes decir, bueno, no, a lo anterior me apego a la gracia y a partir de aquí me apego a la ley. No, o es todo o nada. Por eso es nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se restauraron, pasaron. No dice que somos, que el que está en Cristo está reconstruido. Aquí no es un overhauling, no es un extreme makeover. Aquí no. Aquí es todo se destruyó, se murió y vuelve a vivir. ¿Está bien? O sea, Dios, debemos entender esto, que Dios no dio la ley para que alguien fuera justificado. De hecho, solamente hay una persona que nunca violó la ley, Cristo. Por eso es el justo. Él cumplió con la ley de Dios, por tanto, el sacrificio perfecto, como lo cantamos hace un rato. Porque Él cumplió. Él es el justo. Él sí tiene méritos. Él no es justo por gracia. Él es justo por mérito propio. Nosotros venimos a ser justificados por gracia, porque Él es justo y por cuanto Él es justo, su sacrificio fue acepto. ¿Están conmigo? Entonces no es suficiente saber la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de ahí el final de los dos, del sermón del monte de los dos cimientos? ¿Verdad? Que hubo un hombre que, pues así dice, medio tronco, ¿verdad? Que recibió la instrucción de Dios, pero no hizo. Y otro sabio hizo lo que se le dijo. O sea, fue obediente. Es decir, uno se apegó, el imprudente
se apegó a sus propios razonamientos y no siguió lo que estableció Dios. Y el otro fue sabio y se ciñó a lo que Dios estableció. Vinieron las mismas cosas sobre uno y sobre otro, pero uno fue arruinado y el otro está firme. Entonces, no es suficiente el hecho de saberlo. ¿Estamos bien? Versículo 14. Dice, cuando los gentiles que no tienen la ley, ponga mucha atención en esto, porque aquí hay como un juego de palabras, pero ponga atención en esto. Dice, cuando los gentiles que no tienen la ley, ¿cuál ley? Ok. Que no tienen la ley de Moisés, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿De qué ley? Ok. Dice, estos, o sea, los gentiles, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Entonces, a ver cómo está eso. Si estos no tienen la ley de Moisés, a ellos no se les entregó la ley, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ahorita vamos a ver en el versículo 15, las obras de la ley. Dice, estos, los gentiles, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué quiere decir? Que hay un conocimiento innato del bien y del mal. ¿Qué es lo que enseña la ley? Lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cierto? Y lo que es malo, o sea, miren, se los voy a poner de esta manera. La ley establece, le pone nombre, o sea, la ley de Moisés le pone nombre, legaliza el pecado. ¿Qué es el pecado? Es una ofensa contra Dios. Escuchen bien, lo voy a llevar más allá. La ley es un crimen contra Dios. El pecado, perdón, es un crimen contra Dios que la ley castiga. ¿Qué es lo que se castiga? Aquí en la tierra, ¿para qué nos dan la ley? ¿Para qué tenemos leyes? ¿Para recompensar a los buenos? ¿Para castigar a los malos? ¿Sí? ¿A nadie felicitan si usted hace el alto cuando se pone el semáforo? ¿Verdad? ¿O sí le han llegado cartas de felicitaciones o se para ahí, ¿verdad? Se detuvo y al ratito ahí el tránsito le dice, a ver usted, joven del carro negro oscuro, oríllese a la orilla, ¿verdad? Y ya ahí te paras, ¿verdad? Y llega el policía, ¿verdad? Y dice, felicidades, le traigo aquí un refresquito, oiga, porque, mire, lo vengo observando y no ha cometido una sola violación al reglamento de tránsito. Felicidades. ¿Qué quiere? ¿Unas papitas o unos chicharroncitos? ¿O qué le traigo de snacks? Mire, aquí le manda el señor gobernador, ¿verdad? Un vale para que vaya al mejor restaurante, ¿verdad? ¿Eso hace la ley? ¿Pero te pasas un alto y te cachan? Bueno, si nos pasamos el alto, si infringimos algo y el policía es honesto o tú no te dejas corromper o no lo corrompes, que te multen. Porque luego decimos, no, mira, acá hay, pues la multa era de 1,000, pero pues qué bendición, le di 100 y ya con eso la libré. Gracias, Señor, fue una bendición. Corruptos los que hacen eso. Usted le da mordidas a alguien corrupto, aunque venga a la iglesia. Buenas tardes, ¿me siguen amando? Y los que me escuchan en internet también, gracias. Entonces, la imparcialidad de Dios se manifiesta y opera en conformidad a la condición del individuo. Es decir, miren, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Número 1, a la luz de la naturaleza, es decir, a la conciencia. ¿Ok? O sea, la justicia de Dios, la imparcialidad de Dios, ahí se manifiesta. Alguien no recibió la ley, pero le dio conciencia. Bueno, el otro punto es a la ley de Moisés. Sí tienes conciencia y tienes la ley de Moisés. Entonces, esa es la que nos aplica. Pero escuchen bien, también está a la luz del Evangelio.
Tenemos conciencia, hemos visto la ley de Moisés y tenemos el Evangelio. ¿Con cuál de esas piensa el hombre? O sea, ¿por dónde piensa que se le va a escapar a la imparcialidad de Dios? Señor, ¿con cuál de estas quieres que te aplique? ¿Está conmigo? Digo, no lo va a decir así, pero es nada más para ubicarnos, ¿verdad? Esa expresión, son ley para sí mismos, equivale a decir que demuestra que ellos conocen lo que deberían o no hacer. Esto prueba que Dios ha dado a la humanidad esa conciencia, ese sentido moral, ¿verdad? Sin embargo, escuchen bien, nunca se ha encontrado a ningún gentil que no haya actuado en forma contraria a la luz de su propia conciencia. Es que a mí nunca me dijeron, supe de Dios, porque crecí allá en un lugar en donde nunca conocí a nadie. Fíjense, tipo Tarzán, ¿verdad? Allá, quién sabe por dónde, nunca conoció a ningún otro ser humano, nadie le dijo nada. Sin embargo, Dios le va a juzgar. Y va a tener una conciencia. Y escuchen bien. Miren, se los voy a poner así. En algún momento, a lo mejor dicen, ay, esto qué bobada. Y bueno, sí, a lo mejor es un ejemplo bobo. Pero a donde voy es de que si mi conciencia que veía, por ejemplo, acuérdense que no he visto a ninguna otra persona. He visto animales y he visto eso. Entonces, en todo esto, veo que hay un animal que está herido. Y en lugar de, o sea, lo veo y digo, ahorita si me lo surto y lo mato, pero no para comérmelo. Simplemente, agarré y le arranqué la cabeza y luego le hice acá y para divertirme. ¿Eso qué es? Eso es violar la conciencia, porque se sabe que así no es la cosa, ni por naturaleza. ¿Está conmigo? Es un ejemplo bobo, pero a donde voy, ningún ser humano jamás gentil haya escuchado o nunca haya escuchado nada acerca de Dios. Nadie puede decir que no ha caminado, que no ha hecho algo en contra de su conciencia. Nadie podemos decir eso. Por lo tanto, el veredicto es el mismo para todo hombre culpable, digno de juicio. ¿Está conmigo? Por eso dice, son ley para sí mismos. ¿Cómo lo ve? ¿Alguien ha escuchado algo acerca del, por ejemplo, han habido otros, pero del código de Hammurabi, perdón? ¿Alguien ha escuchado eso? Acerca del código de Hammurabi. Hammurabi fue un rey babilónico que hizo un código muy ético, o sea, reglas, leyes con respecto a la ética, a la justicia social, muy impresionantes. Y este rey estuvo por allá, el código de Hammurabi fue escrito por allá del 1760 antes de Cristo. De hecho todavía está eso, y lo hicieron en una columna de basalto, ¿ok? De un poquito más de 2 metros de alto. Ahí está escrito todo el código, así en cuneiforme, escritura cuneiforme, ¿sí? O sea, como cuña, pues, de cuneiforme. Y ese es un ejemplo, por ejemplo, de equidad y de justicia social. Castigaba al malo, donde castigaban el adulterio, donde se castigaba el robo, el asesinato, ¿verdad? Si alguien, leyes de restitución, o sea, yo le pedí su burro a mi compadre y se lo ponché, le ponché una herradura, ¿verdad? Ahí le ponché la pezuña a su burro, compadre, pues repóngale la pezuña, compadre. En todo eso había un código. ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo? O sea, fue un hombre, les repito, era un rey. Y fíjense, la intención de él era honrar a sus dioses con ese código de vivir
O sea, una vida justa para honrar a sus dioses. A Marduk era uno de sus dioses, era de las deidades principales de los babilónicos. Y él decía que toda la sociedad podamos vivir de una manera justa para honrarlo a él. Hermanos, ¿quién les dijo a ellos? Ellos nunca habían escuchado acerca de Jesús. 1700 años antes de Cristo. Ni a Moisés conocían. ¿Quién les dijo? ¿De dónde salió? Y hay otros códigos no tan perfeccionados como ese, de todavía 300, 400, 500 años antes que ese, de ahí mismo. ¿Quién les dijo, hermanos? Esto es nada más un ejemplo para que entendamos cómo el hombre sabe perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. Por eso dice, no os hagáis. ¿Está bien? Entonces esto confirma que por su conciencia hay una facultad interna en cada ser humano, ¿verdad? Que evalúa las acciones, sus razonamientos, y su conciencia, sus razonamientos lo acusan o lo eximen. Por esa razón, Pablo dijo que los gentiles son ley para sí mismos. Porque a veces uno le está compartiendo a alguien, escuchen, estás compartiendo a alguien ahí y te dice, a ver, ¿y qué onda con los totonacos? ¿O qué pasó a ver acá con los mayas y con los aztecas y con los incas? ¿A ellos quién les dijo? ¿Nunca les predicaron a Cristo? ¿Que los van a echar al infierno porque nunca oyeron el evangelio? No, Dios los va a juzgar de acuerdo a sus conciencias. No te preocupes, Dios es imparcial. Dios es justo. De acuerdo a eso será. Y otro, bueno, y entonces por ahí ya empiezan a salir los vivillos, ¿verdad? Del siglo XXI. Entonces, bueno, pues yo no tengo muy en claro lo que es el evangelio y no quiero oírlo. O bueno, ya me lo dijeron, pero yo no creo que así sea. Bueno, tú puedes creer lo que tú quieras. El hecho de que uno crea o no crea algo no lo elimina. ¿Está conmigo? Pues yo no creo que sea así. Bueno, por eso el juicio de Dios es según verdad. No es según no es según alguien crea. Es lo que Dios determina. Su palabra es verdad. Lo que Dios dice, eso es. Pero yo no creo lo que Dios dice. Ese es tu problema, mi estimado. Mi estimada. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, también ese es tu problema. Pero que uno esté de acuerdo, que crea o que no crea, no lo elimina. Y dice, pues yo no creo así, yo creo en esta otra cosa. Tú puedes creer lo que tú quieras creer, lo que tú determines creer, créelo. Dios no te va a juzgar conforme a eso, sino te va a juzgar, en este caso, ya ahorita, de los últimos 2000 años para acá, según el evangelio. Porque escuchen bien, todo hombre prácticamente lo ha escuchado. ¿Estamos? Quedaron muy calladitos. Versículo 15. Dice, mostrando, escuchen bien, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Aquí sigue hablando de los gentiles. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Fíjense, o sea, el término conciencia, otra vez, ¿a qué se refiere? A la habilidad del hombre de evaluar lo que es bueno y lo que es malo, lo que se prueba y lo que se desaprueba. ¿Sí? Y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Entonces esto explica cómo es que los gentiles, a veces por naturaleza, practican las acciones que la ley demanda, como lo mencioné hace un momentito. O sea, usted vea la mayor parte de las culturas, les voy a decir algo, incluso en la cultura azteca habían leyes muy, muy avanzadas con los aztecas que prohibían, que penaban el adulterio, el emborracharse lo penaban, era penado emborracharse. La embriaguez era motivo de cárcel o de una pena, pero le daban duro, ¿verdad?, los sacrificios humanos. ¿Cómo hay que? Bueno, Dios les juzgará. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque luego hay personas que dicen, no, pero yo quiero que me expliques esto. Bueno, ya te lo expliqué. Ya quedó claro. Porque a veces la excusa es, no, bueno, pero si no me dices esto, entonces yo no me voy por ahí. Bueno, tu conciencia. No sé si me estoy dando a entender. El punto, mira, dile al que está a tu lado, nadie escapa. A no ser de que sea por el evangelio. Entonces, fíjense, Pablo dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y debemos de fijarnos que no dice que la ley escrita en sus corazones. No es la ley. Son las obras de la ley, las acciones de la ley. ¿Sí? O en otras palabras, lo que ordena la ley. Pero no la ley en sí misma. Esa viene con el nuevo nacimiento. Escribiré mi ley en sus corazones. Pero eso ya es para este tiempo. Ese ya es para el nuevo pacto. ¿Estamos aquí? Entonces, aunque a los gentiles, como dije hace un momento, no les fue dada la ley de Moisés, bueno, está el testimonio interior de lo que es correcto, ¿verdad? La obra escrita en sus corazones, tienen una conciencia que es testigo de su grado de obediencia a este sentido del bien y el mal. Había una escuela de filósofos, ¿verdad? Una escuela filosófica que fundó un fulano que se llamaba Zenón, que no eran senadores ni los que cenaban muchos. Así se llamaba el Zenón, porque cenaba mucho. Este Zenón fundó esta escuela filosófica en el año 300 a.C., se llamaban estoicos. La Biblia los menciona en el libro de los Hechos, los estoicos. ¿Qué hacían o qué enseñaban los estoicos? Bueno, ellos enseñaban que solo se podía alcanzar la libertad y la tranquilidad siendo ajenos a las necesidades materiales, es decir, mucho dominio propio. En tanto que había una cultura muy desbocada, una cultura en donde, por ejemplo, el homosexualismo era tan natural
O sea, se sabía, era muy normal en la sociedad, era muy aceptado el hecho de que un esposo pudiera decirle a la esposa, me voy a ir con mi amante hombre o mujer. Y la esposa podía decir lo mismo. Y voy a ir a este lugar o voy a ir a este templo. Ah, bueno, pues yo voy a ir a este otro, ¿verdad? Y tenían ahí sus aquelarres. Eso era muy aceptado. La desnudez era muy aceptado. Por ejemplo, los atletas, las olimpiadas, no salían con ropita, salían completamente desnudos. O sea, la desnudez era muy aceptada. Y sin embargo, los estoicos decían como que, oye, espérate, algo no está bien con este asunto. Y esto es lo que enseñaban. Y se iban por otro lado, ¿verdad? Pero fíjense parte de las enseñanzas de ellos, ¿eh? Dice, hay ciertas leyes que están vigentes en el universo que uno quebranta a su riesgo. Fíjense, ya sabe que o sea, el universo, aquí se refiere al cosmos, la creación. ¿Cuál es el eterno evangelista? El sol, la luna, las estrellas, la creación. ¿Cómo tiene conciencia el hombre de que hay un Dios creador? La naturaleza en la creación. Dice, bueno, en la creación hay leyes. Fíjense bien, hay cosas que están establecidas. Alguien las estableció. Dice que uno quebranta a su riesgo. Dice, leyes de la salud. Fíjense, está hablando que que aún esto te dice acerca de la salud. Dice, leyes morales que gobiernan la vida. Escuchen bien, está hablando de gente que encontró que la misma creación le habla de estas cosas y que uno sabe si las quebranta o no. ¿Cómo se le llama eso? Conciencia. Dice, los estoicos llamaban a estas leyes physis, que quiere decir naturaleza. Es decir, ellos exhortaban a vivir la vida, esta es la expresión en griega, kataphysin, o de acuerdo con la naturaleza. Obviamente estaban bien viajados, ¿no? Pero a donde voy, tenían sus cosas, pero el punto que estoy destacando es que todo hombre tiene conciencia. Y aún en la creación entiende que hay un orden. ¿Estamos? Que por tanto nadie es inocente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona ignora las advertencias de la conciencia, pues cada vez se va haciendo más insensible hasta silenciarla, pero no la elimina. Se encallece si usted quiere, pero no la elimina. Versículo 16, y ya vamos entrando para el final. Esta es una especie de conclusión, dice, en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo, ¿por medio de quién juzgará Dios? Por medio de Jesucristo. ¿Y qué juzgará? Los secretos de los hombres, dice, conforme a mi evangelio. No se está refiriendo al evangelio que Pablo tenía un evangelio, sino está hablando del evangelio, cuando dice mi evangelio es el evangelio de Cristo, el que predicaron los demás apóstoles, a eso se refiere. Entonces, ¿cómo juzgará Jesucristo los secretos de los hombres? Conforme a su evangelio. O sea, aún el evangelio traerá a flote la conciencia de los hombres, ahí están los secretos. Y escuchen bien, muchos piensan que el evangelio, ¿verdad? Y el juicio de Dios son incompatibles, pero lo que la escritura nos dice es que precisamente el parte del evangelio es el juicio. Es el juicio de Dios. Entonces, queda claro que el mensaje del evangelio dice que Jesucristo es el que estará como juez, ¿verdad? Y que el rechazo del evangelio es algo horrible, que merece la mayor condenación. Eso es lo que habla en Hebreos 10 del 26 al 31. Dice, ¿qué le quedará a una persona? ¿Qué hará a una persona que toma por inmunda la sangre de Cristo? Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, alguien que conociendo el evangelio menosprecia la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, que lo toma como algo común, como la sangre de cualquier animal, como algo inútil. Dice, lo único que le queda es una horrenda expectación de juicio. Dice, y de hervor. ¿Están conmigo? Entonces, una cosa es nunca haber escuchado de Cristo y su evangelio y ser juzgado por Dios, quien apelará a la conciencia y será imparcial, ¿sí? Y otra cosa muy distinta es rechazar el evangelio. Son dos cosas muy distintas. Pero tanto de una como de la otra, bueno, Dios es imparcial, ¿verdad? Entonces este juicio dice que se aplica a los secretos de los hombres, o literalmente lo escondido por los hombres. O sea, de repente escondemos cosas, pero nuestra conciencia sabe que escondimos, ¿a poco no? ¿Y quién más, aparte de nosotros, sabe lo que escondimos? ¿Ya? ¿Más claro? Entonces, debido a esto, ¿verdad? Ningún ser humano, excepto Cristo, puede ser declarado justo o inocente en base a su propio mérito. Nadie puede ser declarado inocente en base a sus méritos propios. Muy bien. Concluimos. Dice que Dios ha escrito, la palabra nos enseña que Dios ha escrito en el corazón del hombre suficiente información, ¿verdad? Para que todos nos demos cuenta de nuestro pecado. Todos. Que todos nos demos cuenta. Todo ser humano. Desde el primero hasta el último. ¿Me está oyendo?
Entonces, esa luz que Dios nos pone es suficiente para condenarnos. Es suficiente para condenar al hombre. Así que nadie tendrá excusa el día que Dios juzgue las cosas que están en el corazón de cada persona. Dios es imparcial, ¿verdad? Y una de las, con esto último, este es mi último pensamiento, pero una de las tendencias religiosas más peligrosas, escuchen bien, es hablar de la fe y de las obras como si fueran cosas distintas. ¿Sí? Y porque no hay tal cosa como una fe aislada. Dice que si nuestra fe, dice Santiago, que si nuestra fe no nos lleva a las obras, ¿cómo es esa fe? Es muerta. ¿Está bien? Es decir, que yo puedo decir que creo. Ahora, ¿cuáles son esas obras que estuvimos hablando hace un momentito? El carácter de Cristo. Yo no puedo decir que he creído y que el carácter de Cristo no se empiece a manifestar. Si digo que he creído y no me voy pareciendo a Cristo, esa fe es muerta, es inútil, es vana, no es cierto. Estás engañado, estás engañada. Aunque venga a la iglesia, aunque levante las manos, aunque cante, aunque diezme, aunque ofrende. ¿Están conmigo? Y no estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de obras externas. Ese es el legalismo, hermano. Ese es el legalismo. Que por fuera estén bien las cosas, que se vean bien, que aparente piedad, aunque por dentro sean huesos muertos, sean huesos secos, corruptos. Pero por fuera se ve bien. Porque dicen algunos, yo no sé lo de adentro, a mí me interesa cómo se ve afuera. Eso es legalismo, eso es religión. Sí, por fuera voy a poner una apariencia, me voy a vestir de una cierta manera. Todos van a ver cuando esté en la reunión por mi forma de hablar. Cuán hombre santo es. Pero ¿qué dice mi conciencia? ¿Qué dicen en mi casa de mí, los que me conocen? ¿Qué dicen mis compañeros de trabajo? Este cuate es más adúltero que nada. Aún muchas veces ahí lo de los mismos hermanos, ahí en la misma congregación. Miren, no quiero entrar a señalar, a apuntar nada de esto, pero es que, porque no estamos exentos, hermanos. Pero a donde vamos es, tengamos cuidado, que no podemos separar fe y obras. Y no estamos hablando de obras sociales, estamos hablando de la manifestación, la evidencia del carácter de Cristo que se manifiesta en conducta. ¿Está conmigo? Y nadie escapa. Por eso decíamos la semana pasada que nada le causa tanto terror al incrédulo, ni tanto gozo al creyente, como saber que Jesucristo es el juez. ¿Alguien de aquí tiene problema con que Jesucristo sea el juez? ¿No les da gusto? Él me justificó, Él es mi justicia. Estoy del lado de los que ganan. Partido arreglado. Ya quedó. Ya no se depende de mí, de mis obras. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Señor, queremos darte las gracias y queremos bendecirte, Señor. Padre, quiere poner su mano así en su corazón y decirle: escudriña mi corazón, Señor. Ponga su mano así simbólicamente, si usted quiere, si no, no pasa nada. No hay juicio porque no lo haga. Pero dígale: Señor, escudriña mi corazón. Escudriña mi corazón. Y ayúdame, porque yo me puedo engañar con mucha facilidad. Escudriñame, Señor. Y ve, como dice tu palabra, si hay en mí camino de perversión. Señor, y si hay cosas que tengo que corregir, si hay cosas aún en donde mi conciencia me reprende, que pueda acatar. Pero Señor, también entiendo que si mi conciencia no me reprende, alguien mayor que mi conciencia hay, que eres tú y es tu palabra, Señor. Déjanos vivir, permítenos vivir de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias porque tus pensamientos, tus juicios, tus determinaciones, todo es según verdad, según lo que tú dices. Y tú eres imparcial. A ti no se te puede corromper, nadie puede hacerlo.